No hay demasiadas mujeres reconocidas, pues es quizá de todos sabido. Hay algunas, pero pocas. Y sin embargo sí ha habido mujeres importantes, mujeres a veces importantes en la ciencia y sorprendentes en sus vidas. En los siguientes minutos y con la profesora de física Cristina Santamarta. Hola, Cristina. Hola, Isabel. Vamos a hablar de dos de ellas, dos mujeres que hemos elegido pues un poco por sus vidas curiosas, distintas desde luego, pero en los dos casos mujeres muy eminentes y a las que el reconocimiento les ha llegado tarde en algún caso y yo diría que todavía no ha llegado en el otro, sobre todo en el caso de Mileva Maric. Me refiero a la que fue actriz Hedy Lamarr, nacida Hedwig Eva Maria Kiesler, y la que fue esposa de Albert Einstein, Mileva Maric. Son dos mujeres con un peso y con una inteligencia fuera de lo normal en cualquier momento y en cualquier época, y que sin embargo, en el caso de Hedy Lamarr, pues triunfó como actriz y tuvo una vida muy próspera en este sentido, y en el caso de Mileva Maric, pues la verdad es que fue arrinconada quizá porque su matrimonio pues la aplastó por ser la primera esposa de nada menos que de Einstein. Yo creo que podemos empezar con Hedy Lamarr, la mujer más bella del mundo. Así fue reconocida. Quizá habría que decir que esta mujer que nació en Viena, hija de una familia judía, ya desde pequeña destacó por su inteligencia. Sus profesores decían que era superdotada. Sí, efectivamente, porque empezó a estudiar piano y ballet. Era hija de un banquero y de una pianista. Entonces, bueno, la parte de la música la llevaba en la sangre, pero también se dedicó a hacer estudios de ingeniería y en todos los estudios que hacía destacó en la faceta artística, destacó en la faceta ingenieril o científica y destacó en general o en particular pues en todo lo que hizo en su vida, la verdad. Ella nació un 9 de noviembre de 1914, ya hemos dicho que en Viena, y murió en el año 2000 en los Estados Unidos, en Orlando, hija de una familia acomodada, porque al ser su madre pianista y su padre banquero, pues podía tener posibles para estudiar. Destacó desde muy pequeña. A los 16 años empezó a estudiar ingeniería, algo que dejó 3 años más tarde, en 1933, y lo abandonó en cierta medida porque también tenía una faceta artística pues que la llamaba por otros caminos. Pues su faceta artística es impresionante. A Hedy Lamarr se le conoce sobre todo por el rodaje de la película Éxtasis. Y el rodaje de la película Éxtasis, que fue nada menos que en el 33, hace tiempo ya, en blanco y negro, película muda, protagonizó el primer desnudo de la historia, que no fue un desnudo como que pasaba por aquí. Está sus 10 minutillos, corriendo por un bosque, nadando por un lago, desnuda. Vamos, una película que despertó todo tipo de morbo. Y no solo eso, también fue la primera protagonista del primer orgasmo en el cine. Ahí estaba vestida ella, pero bueno, orgasmo era en primer plano. Y esta señora, que podía parecer pues una frívola, guapísima, por cierto, pues resulta que tenía la cabeza llena de buenísimas ideas y era listísima para toda la parte de números, física, matemáticas. Lo cierto es que su cabeza nunca dejaba de funcionar, haciendo cine o no. Hizo esta película Éxtasis, pero sus padres decidieron, con 19 años, casarla y de una manera obligada se casó con un magnate de la industria del armamento. Un hombre también de origen judío, era proveedor de municiones, de aviones de combate, también de los sistemas de control pues de Adolf Hitler y también de Benito Mussolini, de los que además era amigo personal. Además era un maltratador. Este hombre, que tenía a Hedy Lamarr nada menos que para él solo, decidió encerrarla en una habitación, así, sin más, encerrarla y no
abrir la llave. Así estuvo un tiempo largo en la que ella también, eso sí, se dedicó a pensar y se dedicaba a la ingeniería. Se dedicaba a pensar, por un lado, cómo poder escapar de ahí y, por otro lado, también a las matemáticas y a la ingeniería, que eran su pasión. El escape es épico, es de película. Tras 2 años de matrimonio, logra escapar físicamente, no mentalmente, de su marido. La parte buena, digamos, porque todo tiene un lado bueno, de haberse casado con este hombre, con Fritz Mandl, es que es un magnate del comercio de armas, de comercio y fabricación de armas, y Hedy Lamarr era su esposa y la exhibía como su pieza de caza, a la cual llevaba pues a todas las cenas y reuniones que tenía. Como hemos dicho antes, que esta mujer tenía la cabeza muy bien amueblada, lo que hacía era hablar con todos los amigos, con los que eran todos pues hombres de la industria armamentística, y se interesaba pues por cómo funcionaban los sistemas armamentísticos. En particular estaba interesada en cómo funcionaban los torpedos y misiles. Entonces tuvo información muy valiosa de primera mano sobre la que trabajar pues cuando tenía que estar ahí recluida en su casa. Es muy curioso porque ella lo que hacía era escuchar y aprender y supongo que preguntar sobre todos los pormenores de la tecnología armamentística de la época, y además todo esto luego lo aprovechó para sus ideas, y esas ideas las convirtió en patentes en los años 40. Es decir, que aunque ella se escapó, y veremos ahora cómo, y llegó a los Estados Unidos de América, ella no perdió el tiempo tampoco en patentar todo aquello que había pensado. No, efectivamente, todas las ideas que había ido recogiendo y amasando las materializó en una patente conocida, y luego, bueno, varios inventillos que no han llegado a ser muy conocidos, pero bueno, la patente es, por supuesto, reconocida mundialmente. Ella se escapa, y se escapa además por una ventana. No se sabe muy bien de qué manera logró engañar a quien le tenían cautiva, pero saltó por una ventana literalmente, se embarcó y llegó a los Estados Unidos. Verdaderamente, esto que parece de película ocurrió así, y nada menos que en Estados Unidos consiguió contratos importantes. Es verdad que también renunció a hacer películas tan importantes como Casablanca, por ejemplo, eso son equivocaciones, pero hizo grandes películas con los grandes también de la época y a la vez patentaba. De hecho, dicen de Hedy Lamarr que de Hollywood a la telefonía móvil. ¿Por qué es ella precursora del wifi y de la telefonía móvil? Bueno, ya llegar a la telefonía móvil es como la segunda derivada de la aplicación de su patente. La cuestión es que como ella era música, también sabía muy bien piano, conoció en uno de los fiestones de Hollywood a un pianista que se llamaba George Antheil, que también era de origen alemán. Y este hombre era un poco también distinto y tenía un espectáculo que llamaba el Ballet Mécanique, en el que trabajaba con unas pianolas mecánicas, y esas pianolas se accionan con un tambor perforado que gira y es lo que acciona las teclas. Como Hedy Lamarr estaba al tanto de los progresos musicales de George Antheil, pues un día pensando con él y sobre todo con el odio que tenía a los nazis, porque tenía un odio africano a los nazis desde que se escapó de su primer marido, decidió hacer algo que pudiese inclinar la balanza de la guerra inminente, porque esto era en el 40, del lado que no fuera el alemán, fuera cual fuera el otro lado que no fuera el alemán. Su preocupación era que hubiera comunicaciones seguras. La principal vía de comunicación con los aviones o con los torpedos es por la radio, y la radio se puede interceptar. Entonces se le ocurrió un sistema que se llama frequency hopping, y es un espectro ancho de frecuencias. Es decir, en vez de emitir solo en una frecuencia, lo que se hace es coger un espectro mucho más ancho de frecuencias e ir cambiando de manera aleatoria en la frecuencia de transmisión. Esto hacía que se interceptara de una manera muchísimo más dificultosa. Era dificultosa porque la manera en la que cambiamos de frecuencia a ojos vista puede parecer aleatoria, pero en realidad es una parte de criptografía. Está encriptada esa forma de cambiar de frecuencia. Si yo transmito primero en el canal 1, luego en el 8, luego en el 4, luego en el 7,
tengo que saber en qué canal transmito y la gracia es que el receptor cambie de canal al mismo tiempo que el transmisor, que esa es la parte de encriptación. Entonces a ella lo que se le ocurrió para esta parte de encriptación fue utilizar los tambores que usan las pianolas con sus rodillos perforados para ir cambiando de frecuencias. La gracia sería tener en la transmisión un tambor y el mismo tambor con la misma encriptación en el receptor, sea el receptor un misil o un avión. Entonces, al transmitir la información, ambos, al girar, van cambiando de canal o de frecuencia al mismo tiempo. De esta manera, si hay alguien escuchando en cierta frecuencia, solamente escucha un momento y escucha ruido, luego vuelve a escuchar en otro momento y escucha ruido y no puede escuchar ni mucho menos toda la transmisión completa. Y esto es lo que patentaron. Lo patentaron en el año 40, se le reconoció en el 41 y ella firmaba como H.C. Markey, donde Markey era su apellido de casada de aquel entonces, puesto que tuvo un montón de matrimonios, et al. El nombre de George Antheil no aparecía explícitamente en la patente. Y el problema de esta patente, por el que no obtuvo un desarrollo inmediato, es que el sistema mecánico que tenían ellos para cambiar de frecuencia, pues era un sistema impracticable para montarlo en un torpedo, que era su idea. Me parece curioso porque en el caso de Hedy Lamarr, su belleza, su grandísima belleza, fue una dificultad en el campo de la ciencia. Ella ofreció también en el Reino Unido distintos inventos, distintas patentes que además yo creo que hubieran servido y servían de mucho y luego fueron muy reconocidas. Sin embargo, ver una estrella de cine, pues lo que le decían es, usted dedíquese al cine, usted es guapísima, usted ya es famosa, ¿y esto qué es? En realidad su belleza era un verdadero hándicap. En su belleza estaba su pecado. Efectivamente, le ofreció sus servicios y le dijeron que muchas gracias y que podía vender bonos de guerra y hacer un poquito de estrella y poner glamour a la propaganda sobre la guerra. Increíble. Es curioso porque además en los últimos años de su vida, la aplicación además de esta patente, ahora podemos hablar un poquito más, pero luego es cuando fue verdaderamente reconocida y en sus últimos años fue todavía más reconocida, quizá por el desarrollo también de las comunicaciones. Efectivamente, la patente se materializó cuando aparecieron los dispositivos pequeños, dispositivos de silicio electrónicos en vez de mecánicos. Y se utilizó este sistema de encriptación de las transmisiones con el frequency hopping en la guerra de Cuba. Bueno, en la guerra de Cuba, en el bloqueo que hizo Estados Unidos a Cuba en 1962, por primera vez pues la flota naval se comunicó utilizando el sistema ideado por Hedy Lamarr. Entonces, uno de los hombres, David Hughes, que participó en los desarrollos de esta patente, la promovió, digamos, porque Hedy Lamarr ya estaba olvidada de su faceta científica. La resucitó y en los últimos años de su vida, como bien has dicho antes, murió en el 2000, bueno, pues en el 97 la Electronic Frontier Foundation la otorgó el premio del Pioneer Award, que es un premio muy importante en el terreno de las invenciones. Esto en el 97. También en el mismo 97, Lamarr y Antheil, Antheil a título póstumo porque ya había muerto, recibieron el Bulwingnacht Spirit of Achievement Award, que también es una mención honorífica concedida por el proyecto Milstar, que son unos torpedos, unos misiles que llevan su sistema de comunicaciones. En el 98 recibe un homenaje en Viena con la medalla de Víctor Kaplan. Y también en el 99 se organiza en Viena un proyecto así multimediático que le da una retrospectiva de su carrera cinematográfica y le hace un poco los honores también como científica. Pero como hemos dicho, en 97, 98 y 99 y la mujer muere en el 2000. Según se dice además, ella que también hablaba de su propia belleza casi como un lastre, decía y dijo, además impertérrita, porque exclamó escuetamente, ya era hora. No tenía pelos en la lengua, Hedy Lamarr. Y de Hedy Lamarr, una mujer bella, glamurosa, inteligente, pero que también sufrió por su propia belleza, a otra mujer. Ya sabemos que el premio Nobel lo han conseguido muy pocas mujeres
que lo merecían también, sobre todo, claro, en el siglo XX, han sido, desde luego, merecedoras de ello. Mileva Maric podría ser uno de estos casos. Ahora lo hablaremos. Mileva Maric fue la primera esposa de Albert Einstein y no compartió los honores de la ciencia. Una mujer muy inteligente, una mujer muy trabajadora y con una vida, al contrario, quizá, de Hedy Lamarr, de novela, pero de una novela muy, muy trágica porque tuvo pocos momentos alegres en su vida. Efectivamente, la pobre Mileva Maric murió sola, murió olvidada y sobre todo murió injustamente olvidada para la ciencia. Ya no hablamos de su vida personal, sino toda su contribución científica fue perfectamente anulada por unos gestores que tenía Albert Einstein, que parece un hombre así muy bonachón. Bueno, tampoco me quiero meter mucho con él, pero bueno, él era ávido de su figura y de su fama, con lo cual tenía unos gestores que se ocupaban de borrar todo aquello que ensombreciera su figura, y Mileva ensombrecía mucho su figura. Hay que decir, haciendo un poco de biografía, que Mileva nace en diciembre del año 1875 en la ciudad de Titel, que es la actual Serbia, pero que entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Su familia era también una familia acomodada y ella era la mayor de 3 hermanos. Comienza sus estudios en un colegio para niñas, pero enseguida destaca en el área de las matemáticas, en el área de la física, en el área de la química. Mileva se gradúa en el año 1890 y obtiene la mayor calificación en física y en química. Y entonces es aceptada como estudiante privada en el Colegio Real de Zagreb con una dispensa especial, y esto hay que decirlo, pues el centro solo admitía hombres. Sí, ahí sus padres lucharon por ella, sabiendo la inteligencia que tenía, para que la admitiesen en Zagreb. En Zagreb, curiosamente, coincide con Nikola Tesla, otro genio muy reconocido y muy de moda últimamente. Como era tan buena, de Zagreb finalmente se va a estudiar los últimos años del bachillerato a Zúrich, donde luego va a ingresar en la universidad. Allí está el famosísimo Instituto Politécnico de Zúrich, de donde han salido grandes personalidades de la ciencia. Y allí coincide en clase con Albert Einstein. Allí se conocen, allí empiezan a intercambiar sus ideas, se enamoran y comparten música, ciencia y cama, que también va a ser una parte importante de esta historia. Mileva tenía además un carácter, eso sí, poco sociable, porque Mileva presentaba una cojera que se veía bastante, además tenía una artritis congénita y tenía una autoestima muy baja, a pesar de que era brillante en su inteligencia y también con una formación académica pues totalmente inusual en el momento en el que vivía, sobre todo para una mujer. Ellos empiezan esta relación sentimental muy fuerte. Hay que decir que Mileva era 4 años mayor que Albert y la familia de Albert Einstein no quiere saber absolutamente nada de esta mujer. De hecho, después se ha sabido que tuvieron una hija en el año 1901 y que esta hija fue dada en adopción. Es más, se cree que Einstein ni siquiera conoció a su hija, a esta primera niña, que luego lo cierto es que se casaron y tuvieron 2 hijos, en el que también uno de ellos sufría esquizofrenia y ella estuvo cuidándole toda la vida. Y veremos cómo el dinero que recibió del Nobel Einstein, bueno, pues fue también para el cuidado de este hijo. Pero lo cierto es que ellos empezaron a trabajar juntos y hablemos un poco de la formación de Mileva y sobre todo de la aportación que tuvo, pues nada menos que a la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Pues sí, resulta que como tuvieron esta hija y todavía no se habían casado, Mileva se tuvo que ir a su pueblo pues a tener a la hija y según parece la crió allí como durante 1 año y luego la dio en adopción, momento en el cual Einstein se gradúa en la universidad e intenta empezar el doctorado. Mileva vuelve 1 año más tarde. Para graduarse tenían que superar un único examen final, que fue el que ella no pudo hacer porque estaba embarazada. Vuelve, supera ese examen final y comienza el doctorado.
Para director de tesis la elige el profesor Weber, un hombre muy famoso, que por cierto había rechazado a Albert como estudiante de doctorado. Y se supone que la tesis que hizo Mileva sentaba las bases de la teoría de la relatividad. Tesis que curiosamente desapareció hace mucho del Politécnico de Zúrich, en la guerra que tenía Einstein en borrar todas las huellas que relacionasen el trabajo de Mileva con el suyo. Lo cierto es que esta cooperación continua y cómo esta tesis parece que sirve como base de la teoría de la relatividad hace, eso sí, que cuando Einstein recibe el premio Nobel y ya por supuesto están separados, hay un acuerdo en el cual el dinero que recibe del premio Nobel se lo da a Mileva, también quizá para el cuidado de sus hijos. La vida en común fue muy complicada. Einstein ya en el año 1913 se enamora de su prima, que vivía en Berlín, que también estaba casada y con hijos, y ya la vida entre los dos resulta un infierno. Se ha sabido años más tarde, porque en realidad ha sido a partir del año 1986, en el que se encuentran cartas íntimas de Mileva Maric, porque las que tenía Albert Einstein están destruidas, en las que se empieza a ver cómo fue esa intimidad una vez pasado el ardor de los primeros años y cómo esa vida en común se convierte en un auténtico horror. De hecho, en esa carta, por ejemplo, le dice a lo que debe comprometerse ella si quiere vivir con él. Y estos son algunos de los puntos. No debes esperar afecto de mi parte y no me reprocharás por ello. Debes responder inmediatamente cuando te dirija la palabra. Debes abandonar mi dormitorio, mi estudio en el acto. Prometerás no denigrarme cuando así te lo demande ante mis hijos, ya sea de palabra o ya sea de obra. Es decir, lo que le pide es que esté ahí, pero que a sus órdenes se levante, se siente, se vaya y salga y entre. A una mujer que verdaderamente sí le ha ayudado muchísimo. Como bien dices, estas cosas no se han sabido hasta que en 1986 murió su hijo mayor, Hans Albert, y un año después, la mujer de Hans Albert publicó unas cartas que él mantenía escondidas, digamos, pero no por propia voluntad, no las podía sacar a luz por decisión de su padre y de los gestores que se ocupaban de la figura de su padre. Es curioso que los 3 artículos más relevantes de Einstein se publicasen en 1905, cuando él había empezado a trabajar en 1902 en la oficina de patentes de Berna y trabajaba a tiempo completo. No le daba tiempo a hacer las investigaciones. En aquellos momentos ya había nacido el primer hijo de la pareja y Mileva había sacrificado su vida porque había tenido la oportunidad de trabajar en la universidad después de acabar su doctorado con el doctor Weber, pero renunció para cuidar de su familia. Entonces ella se dedicaba a cuidar de su hijo y a investigar en casa, mientras Albert trabajaba en la oficina de patentes. Nadie le quita mérito a Albert Einstein, pero todo el aparato matemático que llevan detrás, los artículos más alguna idea, que eso ya es menos demostrable, cómo compartían las ideas, pero sin embargo el aparato matemático parece que sí que está más o menos demostrado por un montón de apuntes que hay al margen de papeles que van saliendo a la luz, por cartas que escribía Mileva a sus amigas, se carteaba, por ejemplo, con Max Planck, ella y no él. Entonces, en 1905 se publican 3 artículos. El 9 de junio, uno sobre la naturaleza cuántica de la luz y el efecto fotoeléctrico. El 18 de julio, sobre la mecánica estadística y el movimiento browniano. Y el 26 de septiembre, sobre la teoría especial de la relatividad. Estos 3 artículos, publicados en 3 meses, son mientras Einstein está trabajando a tiempo completo en su oficina de patentes para llevar dinero a casa. Podríamos acabar diciendo, en cuanto a Mileva Maric, que mereció compartir el premio Nobel, al igual que les pasó a los Curie con su esposo. Lo mereció completamente, sin ninguna duda. Pues hemos hablado de 2 mujeres diferentes, pero que a la vez compartían y comparten algo en común, y es que verdaderamente no fueron apreciadas en su momento y hoy también merecen un puesto en la ciencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Isabel.